Muchos quedaron sorprendidos al ver el nuevo tráiler oficial de la nueva trilogía remasterizada Definitive Edition de GTA, principalmente porque Rockstar Games logró superar las expectativas que la mayoría de los fanáticos tenían sobre esta entrega, pero aún así no todos están convencidos al 100% de si deben comprarla o si mejor no hacerlo. Yo personalmente ya la reservé y pues la estaré jugando en el día 1 de su salida. Sin embargo, para todos aquellos que todavía tienen dudas y no están completamente seguros si deben comprarla o no, les estaré dando mis 7 razones por las cuales sí valdría la pena pagar para disfrutar nuevamente de la trilogía clásica. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. No mames, güey. Motivo número 1 y el más obvio de todos, presentará nuevas mejoras gráficas y mecánicas de juego. Para quienes todavía sienten una preocupación por si vale la pena realmente pagar otra vez por esta trilogía, la respuesta corta es que sí lo vale, ya que estamos ante una mejora total de unos juegos con una antigüedad mayor a 10 años. En pantalla te estaré mostrando un pequeño gameplay de cómo eran las versiones originales, las cuales seguramente ya conozcas, pero si los comparas con el nuevo tráiler lanzado por Rockstar sabrás darte cuenta que no se trata del mismo producto en su totalidad. Claramente existe diferencia y no solo eso, estamos ante un producto renovado, con un nuevo aire fresco y que incluye nuevos estilos de jugabilidad similar a Grand Theft Auto 5, o al menos eso es lo que dijo Rockstar en la descripción de esta entrega que saldrá muy pronto. Pero para ser más específicos, ellos mencionaron que las grandes mejoras incluyen lo siguiente: un diseño de controlador al estilo GTA V, controles mejorados de disparo y objetivos, mejoras también en el apartado de conducción, ruedas de selección de armas y estaciones de radio actualizadas, minimapas actualizados con navegación mejorada que permite a los jugadores establecer puntos de referencia a destinos, la capacidad de reiniciar una misión de forma inmediata una vez que hayas fallado, soporte de resolución hasta 4K 60 FPS y bueno, existen muchas mejoras más, pero para no alargarme demasiado, ese sería el primer motivo por el cual sí creo que valdría la pena pagar esta trilogía Definitive Edition. Motivo número 2, tendrá versión física. Desde hace varias semanas atrás ya íbamos hablando de todo lo que quisiéramos ver en esta nueva trilogía, y una de esas cosas de las que hablábamos era el poder acceder a la versión física de estos clásicos inolvidables, y pues Rockstar ha confirmado que efectivamente sí saldrán las versiones físicas en diciembre, por lo que es un motivo más para que la adquieras, puesto que en el peor de los casos podrás venderla y recuperar parte de tu dinero, aunque la idea principal no es esa, sino al contrario. El propósito es que la compres para disfrutarla, no para venderla. Sin embargo, si crees que no es suficiente para ti, ahí tendrás siempre esa opción disponible. Motivo número 3, no tendremos juegos de Rockstar a corto plazo. Este motivo es bastante importante y realmente deberías considerarlo, ya que si no compras la trilogía Definitive Edition tampoco tendrás otra opción disponible por el momento, ya que la desarrolladora Rockstar Games no suele sacar juegos cada año y el tan ansiado Grand Theft Auto 6 podría estar más lejos de lo que esperas. Ese juego podría estar saliendo tranquilamente dentro de 3 o 4 años más, y justamente la trilogía de GTA es la excusa que están usando ahora mismo para poder seguir desarrollando el próximo Grand Theft Auto. Así que, ¿por qué no mejor darle la oportunidad a esta nueva entrega mejorada y optimizada que ellos han preparado para nosotros? Es la única opción que tenemos por ahora, o al menos que quieras seguir jugando y gastando dinero en Grand Theft Auto 5. Eso sí creo que sería una muy mala idea, y creo que sería el peor lugar donde puedes invertir tu tiempo ahora mismo. Motivo número 4, el precio no es tan malo como crees. Aquí tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo, ya que estoy muy seguro de que habrá muchas personas que se opongan a estar de mi lado en este punto. $60, 60 euros o 1,200 pesos mexicanos es lo que cuesta la nueva trilogía Definitive Edition para la mayoría de plataformas, y estoy consciente que muchos han estado manifestando su malestar con este precio. Sin embargo, creo que el precio es el adecuado por lo que nos están ofreciendo. Comenzaremos por analizar lo que están vendiendo. Se trata de una trilogía, no es poco contenido. Son 3 juegos con mejoras gráficas y mejoras de jugabilidad, a pesar de que se traten de los mismos lanzados hace varios años atrás. Si fuera únicamente un remaster y no 3, entendería que fuera un precio bastante exagerado. Además que si dividimos estos $60 para los 3 juegos, podríamos decir que cada uno tendría un valor de $20 de forma individual, y la verdad no me parece nada costoso considerando que traen un nuevo trabajo de mejora detrás, ya que las versiones clásicas originales estaban a un precio casi similar de forma individual. No estoy diciendo que era el mismo precio, pero si le sumábamos unos cuantos dólares más, veríamos que no es un precio demasiado alocado. La cuestión aquí y el único lado
lado negativo que le veo es que lo venderán en un solo pack para aumentar sus ganancias, y de esta forma la gente no tendrá opción de escoger qué juego comprar y cuál no, pero lo entiendo desde la posición de una empresa, cuyo objetivo es ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y otro punto más que puedo tocar acerca del precio es que hay otras compañías que han hecho ya cosas similares y realmente no han ofrecido contenido nuevo por el cual valga la pena pagar. El mejor ejemplo que te puedo dar sobre esto es Nintendo, donde ofrecen la trilogía de Super Mario 3D All Stars y dentro de ella no hay mejoras gráficas, ni mejoras de optimización, ni de resolución, absolutamente nada. Se trata de los mismos juegos base originales y también cuesta $60. Además que nuestro compañero youtuber Alex White lo menciona en uno de sus últimos videos y se queja de primera mano sobre ello, ya que él mismo compró esta trilogía de Super Mario y se dio cuenta que es una manera muy clara de únicamente sacar dinero de la forma más fácil posible, mientras que con Rockstar Games en cambio sí se tomó el tiempo necesario para remasterizar esta trilogía clásica. Motivo número 5, la nostalgia. Estamos hablando de muchas cosas en este video, pero nos olvidamos de la razón principal por la cual Rockstar ha decidido remasterizar la trilogía clásica, y es la tremenda nostalgia que estos juegos traen de vuelta a los fans. Millones de personas crecieron con estos videojuegos, incluyéndome, y para el momento en el que fueron lanzados, la verdad es que se trataban de productos únicos y originales. Hoy en día la oferta es demasiada que ni siquiera podemos alcanzar a escoger qué juego jugar, porque muchas veces existen videojuegos de sobra en el mercado, sobra oferta y falta tiempo para poder disfrutar de cada uno de ellos. Sin mencionar que en la actualidad todo el mercado de los videojuegos se ha ido encaminando más por el lado de lo rápido, lo consumista, lo fácil, lo repetitivo, recurriendo a lo que saben que va a vender, pero ya no se ve tanto por la calidad y el detallismo como antes. Y esta trilogía es la oportunidad perfecta que tenemos para poder revivir decentemente dichas experiencias que tuvimos en el pasado. Y para aquellos que lo vayan a jugar por primera vez, pues tienen en sus manos la posibilidad de conocer una gran obra maestra única e irrepetible. Motivo número 6, Red Dead Redemption 1 remasterizado. Esta es una razón algo egoísta y personal, no debería estar en la lista, pero como también me hace mucha ilusión, ese es el motivo por el cual la menciono. A ver, se los explico. Antes de que la trilogía Definitive Edition fuera confirmada en este canal, solo solíamos dar filtraciones de información, ya que Rockstar no daba detalle alguno sobre este proyecto. En ese entonces, todo se trataba de pura especulación. Y la página Kotaku fue la primera en dar indicios de que esta trilogía estaba en camino, pero también comentaron algo adicional y que fue bastante interesante. Según Kotaku, Rockstar iba a estudiar el éxito de esta trilogía cuando salga a la venta, es decir, este 11 de noviembre, y en caso de que sea todo un éxito en ventas, también estarían considerando remasterizar el primer Red Dead Redemption. Así que, en pocas palabras, si compras la trilogía estarás apoyando para que este proyecto pueda hacerse realidad en algún futuro no muy lejano. Esto que les menciono les aclaro que no está confirmado en lo absoluto, pero tomando en cuenta que todo lo que dijo Kotaku se hizo realidad, lo más probable es que esto también lo sea. Motivo número 7, suscríbete. En este canal podrás ver gameplay y novedades de esta nueva trilogía cuando salga a la venta, así que ese es el mejor motivo que te puedo dar de momento para que te unas a esta increíble comunidad que estamos formando. Además que si estás indeciso todavía, pues mejor espera a que llegue la fecha de salida y cuando veas mis nuevos videos quizás podrás ya tomar una decisión definitiva. Pero mientras tanto, mira el video que te estará apareciendo en pantalla, que estoy muy seguro que te puede interesar. Es sobre GTA y la verdad está bastante interesante. Pero bueno, de mi parte eso ha sido todo y nos estaremos viendo hasta un próximo video.